Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Continuando con los videos, el día de hoy vamos a resolver un nuevo caso, ¿sí? Que ya lo habían planteado en un grupo de WhatsApp hace unas semanas, solo que por un tema de tiempo no he podido grabarlo en video, pero el día de hoy vamos a resolver, ¿ya? ¿Cuál era el planteamiento de este problema? ¿Sí? Era sumar, ¿sí? Todos los valores correspondientes al último día de cada mes. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá tenemos las fechas y los importes, ¿sí? Lo que se quería hallar era que se sumen estos, por ejemplo, para estos datos, se suman estos dos valores, ¿sí? Último día de cada mes, ¿sí? Para el 31, para julio de 2020 sería la suma del 31 de julio, ¿sí? Que son 176, más aquí en este caso para agosto el último día sería el 10, ¿sí? 10 de agosto de 2020, 180. La suma de 176 más 180 sería 356. Eso era el ejercicio del día de hoy que nos vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es agrupar, ¿sí? Agruparlo por mes y por año, ¿sí? Por mes y por año, ¿sí? Y luego de esa agrupación, hacer un cálculo de tal manera que nos traiga ese valor, ¿no? Ese valor correspondiente a ese mes y a ese año, pero que sea solamente el último día, pues, ¿no? El último día. Entonces, para eso vamos a mostrar nuestro modelo, nuestro pequeño modelo, cómo está, para que se pueda ver. ¿Sí? Solamente tenemos una tabla de calendario y nuestra tabla de datos. La tabla calendario tiene los campos básicos, ¿sí? Que es año, fecha y mes, ¿sí? Y por esa tabla calendario vamos a hacer la agrupación que les comentaba. Entonces vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Vamos a crear una tabla acá y vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. Primero, como les comentaba, vamos a hacer una agrupación primero. Vamos a agrupar, ¿sí? A agrupar, pero ¿cómo agrupamos? Con esta función, summarize, ¿no? Summarize, ¿sí? ¿Y qué vamos a agrupar? De nuestra tabla de calendario, vamos a agrupar eh, el mes y el año, ¿sí? El mes y el año, ¿sí? Entonces le damos Enter y hasta aquí ya tenemos nuestro mes y nuestro año. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es aquí agregar una nueva columna, ¿sí? Y ver una forma de hacer que se calcule esos valores finales, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿sí? Tendríamos que ver una forma para poder calcular estos valores correspondientes al último día de cada mes, como les decía, pues, ¿no? Entonces, aquí para el mes 7 y año 2020 debería arrojar 176 y para el mes 8 y 2020 debería arrojar el otro valor que es 180, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con un add columns y con un calculate adentro, ¿sí? Entonces le decimos add column, ¿sí? Para agregar la nueva columna que les comentaba, ¿sí? Add column, y ya está mi tablita, ya la tengo en mi tablita, así como el summarize. Le damos coma y le damos el nombre de la nueva columna que se va a crear. Y el nombre de la nueva columna que se va a crear le llamamos @valor, le decimos @valor, ¿sí? Se va a llamar así. Le damos coma y aquí nos pide la expresión. Y la expresión, como les decía, va a ser un calculate aquí, ¿sí? Entonces hacemos un calculate aquí y le mandamos la expresión. La expresión, ¿cuál va a ser? Va a ser el importe. Esta importe yo ya la tengo creada, es una medida básica nada más, que es un sum de la columna valor, ¿sí? Le damos coma y nos pide el argumento de filtro. En este caso el argumento de filtro va a ser un last date, ¿sí? Ya lo vamos a ver acá en unos segundos para que usamos el last date y le mandamos la tabla calendario fecha aquí, ¿sí? Entonces last date nos va a devolver el último valor en el contexto actual, pues, ¿no? Eso es básicamente lo que nos va a hacer last date.
Y el calculate va a ser la función en este caso de la transición de contexto. ¿Por qué? Porque aquí se va a crear la nueva columna, ¿sí? La nueva columna, se va a crear la nueva columna aquí, y esa nueva esta fila, este contexto de fila aquí que está aquí, se va a convertir en un contexto de filtro, ¿sí? Eso es básicamente lo que se conoce como la transición de contextos. Entonces le damos enter y veamos lo que nos arroja aquí, ¿sí? Nos arroja el 176 y el 180, como les comentaba hace un momento, bueno. Entonces, básicamente lo que les decía es que estos de acá se convierten en filtros, ¿sí? En filtros, contexto de fila, contexto de filtro. Viene a mi tabla de calendario, hace todo el proceso del cálculo y todo el tema. Y por el tema también de, ¿cómo se llama esta parte de aquí? De la propagación de filtros, me arroja el dato que yo le estoy pidiendo, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es básicamente lo que hace todo esta medida de aquí. Entonces, como ya tenemos esto de aquí, solamente el último paso sería solamente sumar esta columna. ¿Y cómo sumamos esta columna? Con un sum x, ¿no? Un sum x. Entonces, como ya sabemos que esto de acá nos arroja una tabla, la seleccionamos todo, la copiamos, control C, y vamos a crear una nueva medida aquí. ¿Sí? Una nueva medida. Aquí, una nueva medida en datos, nueva medida. Y le vamos a decir valor nada más, valor. Entonces decimos un sum x y le mandamos la tabla que ya la tenemos copiada, control B sería esa, ¿sí? Coma y la expresión, como les decía, ¿cuál es? La columna valor, ¿sí? La columna valor. Aquí está, cerramos aquí, cerramos son X y aquí se nos fue un símbolo. Le damos enter, que le cambiamos el nombre a la medida, dice valor 1, no hay problema, valor 1 y listo, se nos creó la medida. Entonces, ¿dónde está valor 1? Aquí está, la jalamos aquí y esto nos debería de dar el resultado, ¿sí? Ahí está, como pueden ver, ¿no? 176 más 180 es el resultado que necesitamos, pues, ¿no? Entonces, bueno, chicos, ese es el video que les quería mostrar el día de hoy y nos vemos en un próximo video.